Bienvenidos al canal de Teología en Casa. En esta oportunidad estaremos escuchando a N.T. Wright acerca de la conferencia de Pablo de la Fe de la Historia, donde se encontrarán temas sobre la justificación, sobre la redención, sobre la resurrección y también la forma en que Dios ha estado llevando a cabo su plan redentor a través de Cristo. Si no se han suscrito, suscríbanlo y compártanlo. El Pablo de la Historia y el Pablo de la Fe, por N.T. Wright. Controversia. Escribe Kasseman. Es el aliento de la vida para un teólogo alemán. Y él debería saberlo. Lo que imagina que el resto de nosotros respiramos no dice, pero dado que el ensayo comienza con estas palabras, es un debate como Stendhal, un sueco que ahora vive en los Estados Unidos, no veo ninguna razón para que un simple inglés no se una también. Quiero que en esta conferencia contribuir al debate en cuestión y luego explotar las ambigüedades de mi título y discutir la distinción que debe hacerse hoy entre el verdadero Pablo y el apóstol de la imaginación de la Iglesia. El debate entre Stendhal y Kasseman se refiere a la relación en el pensamiento de Pablo entre la justificación y la historia de la salvación entre el apóstol que predicó el evangelio luterano de la justificación por la fe y el Pablo que fue llamado en los propósitos históricos de Dios para ser el apóstol de los gentiles. No sería una exageración decir que todos los principales problemas en la interpretación paulina están contenidos, al menos por implicación, en este debate y en una conferencia también. Por lo tanto, simplificaciones excesivas y algunas francas. Sin embargo, quiero intentar presentar lo que considero una nueva visión de Pablo con la esperanza de al menos estimular nuevos pensamientos y también preparar el camino para estudios exegéticos adicionales y más completos. Si a veces parezco deliberadamente controvertido, espero que lo que interpreten como una señal de que estoy tratando de impartirles aliento de vida al tema. Primero, la justificación e historia de la salvación. Stendhal y Kasseman. Comienzo entonces con el debate entre estos dos. Casi 20 años se escribió el famoso artículo El apóstol de Pablo y la conciencia introspectiva del Occidente. En él suplicó que deberíamos dejar que el texto que Pablo escribió realmente funcione como una crítica a las presuposiciones heredadas en la interpretación, y también del peligro de modernizar a Pablo. Específicamente, él afirmó que la imagen de Pablo, heredada de Agustín y Lutero, era una engañosa en varios aspectos importantes. Pablo dijo, nunca había tenido una mala conciencia. Las búsquedas del alma y las agonías de Lutero no debían leerse en Romanos o Gálatas. En lugar de la pregunta, ¿cómo puedo encontrar un Dios misericordioso?, Pablo había hecho la pregunta si se concedía que el Evangelio es para los gentiles. ¿Cuál es ahora el lugar de los judíos y de la Torá? En Romanos 9 al 11 afirmó el verdadero centro de la epístola. La historia de la salvación es el contenido básico de la teología de Pablo y la justificación por la fe es parte de la apología de Pablo para la misión gentil y el lugar de los gentiles en la iglesia. Como era de esperarse, esto trajo una toma aguda de aliento de vida de Kasseman. La historia de la salvación, afirmó, se oponía a la verdadera doctrina protestante de la justificación y su base, la teología del crucis. El Evangelio de la Cruz hace años las suposiciones confortables y declara particularmente aquellos que descansan en su trasfondo histórico y continuidad en el paso que Dios es el Dios que justifica al impío. Aunque Kasseman como Stendhal insisten en que se debe permitir que la Biblia esté sobre la Iglesia, él no aborda los puntos exegéticos detallados en los que Stendhal basó gran parte de su caso, sino que apoya fuertemente una interpretación teológica de la política y de la filosofía del siglo XX. Advirtiendo que la historia de la salvación se usó para respaldar el nazismo y alinearlo
busco un proyecto evolutivo inmanentemente cuyo significado puede ser comprendido entre tierra o podemos controlarlo o calcularlo. Si bien está de acuerdo en que hay un sentido en el que para Pablo el cristianismo está en continuidad con el judaísmo, Casema enfatiza la discontinuidad. Aunque la historia de la justificación y la salvación están unidas, la justificación es anterior en todos los sentidos. De lo contrario, dejamos de ser verdaderos protestantes. Stendhal ahora ha respondido a Kassenman en el libro que reimprime su ensayo original. Afirma justificadamente que Kassenman lo tergiversó en varios puntos y cuestiona si la justificación de los impíos, mencionada tan pocas veces por Pablo, puede ser considerada como el centro del pensamiento de él. Kassenman, dice a Stendhal, ha pedido la pregunta al partir de la doctrina protestante tradicional de la justificación que era su propósito. Mientras Kassenman afirma que la justificación es el centro, el comienzo y el final de la historia de la salvación, Stendhal reafirma que el mismo argumento sobre la justificación por la fe funciona dentro de la reflexión de Pablo sobre el plan de Dios para el mundo, y señala tajantemente que si las teologías de la historia han sido responsables de los males políticos en Alemania, también lo ha hecho la teología que ha visto al judío como el símbolo de todo lo que es falso y peligroso en la religión. El último punto es uno de los más importantes que ha planteado el debate. En breve voy a preguntar muy seriamente si la comprensión tradicional del judaísmo y del ataque de Pablo sobre ella no está fundamentalmente equivocada. Y Stendhal tiene toda la razón al llamar la atención sobre la firme conciencia de Pablo y sobre el hecho de que la justificación y la historia de la salvación tienen el hábito de mantenerse cerca de Pablo. Parece que Kassenman no ha perdido la fuerza de estos argumentos. Ellos mismos debemos notar. Esencialmente los críticos desde el punto de vista histórico, esencialmente una crítica de presuposiciones sobre la base del texto y por el contrario, ha caído en una polémica dogmática que le da poco crédito a su deseo declarado de permitir que la Iglesia permanezca bajo la palabra. Sin embargo, muchas de sus críticas dan en el clavo en Stendhal. Bueno, el esquema que el sueco ha propuesto tiene poco o ningún lugar para la teología de la cruz. Para la discontinuidad entre el cristianismo y el judaísmo, atestiguada por la fuente polémica de Pablo en Romanos, en Gálatas y en Filipenses. El contraste entre Adán y Cristo, o por el hecho de que es la salvación del pecado y la impiedad de lo que Pablo está hablando. Kassenman, de hecho, no es el único que se apoya fuertemente en las presuposiciones dogmáticas del siglo XX. Aunque lo hace de manera más abierta, la creencia de Stendhal de que los judíos tienen su propio camino de salvación aparte de Cristo y la Iglesia, a su vez ha influido su lectura del texto. Es curioso cómo, aunque ambos hombres han llegado bruscamente contra el nazismo y el antisemitismo, han llegado a conclusiones opuestas. Este debate tiene las características de un clásico, como la agenda que incluye temas amplios en la teología paulina. Como verán, una exégesis detallada de varios pasajes y desafíos a los marcos dogmáticos tradicionales. Todos son insinuaciones inevitables del siglo XX. Ahora, quiero contribuir a ello ofreciendo una nueva forma de ver a Pablo, que en mi opinión no solo es un avance entre el debate entre estos dos, sino también una perspectiva sobre otros problemas relacionados con Pablo. Primero, trataré de esbozar esta nueva visión y defenderé brevemente su impulso central y luego mostraré cómo ofrece nueva luz sobre el debate. Esta será la primera mitad de la conferencia y proporcionará las bases para la segunda mitad más corta, en la que intentaré
distinguir al Pablo de la historia del Pablo de la imaginación tradicional. Uno de los puntos centrales en la visión que propongo es que Pablo consideraba al pueblo histórico de Abraham como la respuesta de Dios al problema del pecado de Adán. Hubiera estado de acuerdo en principio con el rabino que puso en la boca de Dios las palabras: primero haré a Adán, y si él se equivoca, Abraham vendrá a restaurar todo de nuevo. En Romanos 4 y en Gálatas 3 explican mejor no como pruebas arbitrarias de la justificación por la fe, sino como una exposición de la verdadera naturaleza de la fe de Abraham y su familia. Ahora, Pablo, en otras palabras, lee Génesis 12 como la secuela de Génesis 1 al 12. Sin embargo, donde Pablo difiere del entendimiento judío está en el siguiente paso de la discusión. El pueblo de Abraham, destinado como luz para el mundo, solo proporcionó oscuridad. Israel, por el contrario, como le explica el Salmo 8, fueron destinados a ser la nueva humanidad de Dios. Todo el lugar de Adán bajo Dios en obediencia y sobre el mundo en autoridad. Pero Israel falló en esta tarea. Su fracaso, de cuya naturaleza trataré en un momento, significa tanto que la tarea debe ser asumida por su representante, solo, y también que ellos mismos necesitan ser salvados. Al representar a gran escala el pecado de Adán e Israel, no solo pudo redimir al mundo, sino también necesitó ser redimido también. Si preguntamos cómo es que Israel ha perdido su vocación, la respuesta de Pablo es que él no es culpable del legalismo o obras de justicia, sino de lo que yo llamo justicia nacional. La creencia de que la ascendencia judía carnal garantiza la membresía al pueblo verdadero del pacto de Dios. Este cargo se resuelve en Romanos 2, de 17, el capítulo 9, 10, en Gálatas y en Filipenses 3, a lo cual volveremos más adelante. Pero dentro de esta justicia nacional, la ley funciona no como una escalera legalista, sino como una carta de privilegio nacional. De modo que, para el judío, la posesión de la ley tiene tres partes de salvación, y la circuncisión no funciona como un espectáculo externo ritualista, sino como una insignia de privilegio nacional. Frente a este abuso de indudable estatus privilegio de Israel, Pablo establece que su teología y su obra misionera a los verdaderos hijos de Abraham, la comunidad de fe mundial, la fe, a diferencia de la Torá, está disponible para todos. En el centro de este esquema de pensamiento se encuentra la cristología, ya que la tarea de Israel ahora ha sido entregada por defecto al representante ungido de Israel, el Mesías. Bueno, hay dos aspectos de cristología en particular que se destacan aquí. Primero, el Mesías resume a su pueblo en sí mismo, de modo que lo que es el verdadero de él es verdad para ellos. Segundo, el Mesías ha muerto y ha resucitado. De estas dos fuentes fluye la historia de la salvación y la justificación por la fe. No como dos corrientes paralelas, ni siquiera como dos corrientes en la misma corriente, sino como una corriente. Si el Mesías ha muerto y ha resucitado, también lo ha hecho Israel, y su muerte y resurrección consisten precisamente en esto, que el propósito de Dios de salvar a judíos y gentiles por igual se logra mediante la justificación en Cristo por la fe. Y detrás de la cristología y la soteriología se encuentran la teología. ¿Hay una forma de justificación para todos los hombres, ya que Dios es uno? En un movimiento brillante y audaz, Pablo toma el Shema misma, el corazón, la vida y la adoración judía, y la usa como el corazón de la historia de la justificación y la salvación, que son tan inseparables en Romanos 3, como en cualquier lugar. El único Dios se ha propuesto y ha prometido que creará una familia mundial para Abraham, una familia en la que se invierta el pecado de Adán, y esto no ha logrado. Y esto
lo ha logrado en el Mesías, el Señor Jesús, lo ha logrado. La suposición fundamental detrás de este punto de vista es que el Mesías resume a su pueblo en sí mismo. No es, por supuesto, algo nuevo, pero a menudo se ignora o se pasa por alto, que vale la pena ensayar brevemente algunos de estos argumentos a favor. En su imagen de Jesucristo, Pablo usó varios temas: el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Espíritu, la resurrección, etc. Estos se combinan para hacer que el Mesías, en términos del Antiguo Testamento, sea el representante de Israel. El representante, por una parte, de Israel carnal, con quien se lo identifica según la carne en Romanos 9:5, y el representante, por otra parte, del verdadero Israel, el pueblo mundial de Dios. Es en Romanos 1:13 en particular que se puede mostrar que es programático para la epístola en su conjunto. El motivo del Hijo de David apunta a 2 de Samuel 7, al Hijo de David, que se llamaría el Hijo de Dios, así como Israel es llamado el Hijo de Dios en la narrativa del Éxodo y también en otros lugares. Pero el Hijo de David, como el ungido de Dios, tiene en el Antiguo Testamento implicaciones aún más fuertes de la identidad con la gente. En 2 de Samuel 5, las tribus de Israel vienen a David en Hebrón y dicen: «He aquí, somos tu hueso y tu carne», y al reclamarlo como su rey, lo ungen. El ungido es aquel en quien, de acuerdo con la carne, Israel se resume. Y Pablo evoca deliberadamente este trasfondo del Antiguo Testamento en Romanos 1:3 y el 9:5, los cuales son programáticos en este sentido. El Mesías, como el Hijo de David según la carne, y como el Hijo de Dios, encarna a Israel en sí mismo. Una vez entonces que reconocemos que este punto podemos verlo en todo el Nuevo Testamento, especialmente en la presentación del Evangelio de Jesús como el Hijo del Hombre, asumiendo el papel de Israel, sufriendo, muriendo, precisamente como rey de los judíos. Esto se refleja especialmente en el uso de la palabra por parte de Pablo. Si bien esto puede haberse convertido en un nombre propio en muchas de sus ocurrencias, su uso nominal es al menos nunca no muy lejano y emerge en las conocidas fórmulas. Si tenemos razón de estas frases, significan principalmente pertenecer al pueblo del Mesías o ser miembros de Israel. De manera que no se puede reducir tampoco a hablar de campos de fuerza o la experiencia de la comunidad cristiana. Esto se refiere al pueblo visible e histórico de Dios. Esto se pone de manifiesto de manera sorprendente en alguno de los pasajes donde el artículo definido del genitivo se usa en este pasaje, como en 1 Corintios 1:12, donde la iglesia visible es claramente el contexto, y Gálatas 3:29, donde el bautizo en Cristo pertenece al Mesías, la justificación por la fe y la membresía en la familia mundial de Abraham son estrecha y fascinantemente correlacionadas. Bueno, el pueblo de Mesías, como el pueblo de Moisés en 1 Corintios 10, es una comunidad visible ingresada por un paso real, y no metafórico, a través del agua. Uno de los argumentos más fuertes para la justificación del Mesías como su pueblo, y una de las mejores maneras de ver sus efectos tanto en la historia de la justificación como de la salvación, es el hecho de que la cruz fue un obstáculo, un escándalo para los judíos. Esto no se puede reducir a términos generales de la ofensa de la cruz, como si la distinción establecida en 1 Corintios 1:23 fuera meramente retórica. La cruz es ofensiva para los judíos porque un Mesías crucificado implica un Israel crucificado. Israel rechaza el Mesías ofrecido precisamente porque entiende esto. Eso es parte, al menos, de la fuerza en Romanos 9:33.
Si el Mesías muere bajo la maldición de la ley, eso significa que Israel está bajo la misma maldición. Eso es parte, al menos, del significado de Gálatas 3. El Calvario significa que Israel también debe de morir entre dos ladrones, debe compartir el mismo destino de los impíos. Tampoco él escapa de cumplir también el papel para lo cual Dios lo contrató, ya que es precisamente por la caída que la salvación llega a los gentiles. Esta paradoja, claramente expuesta en Romanos 11, podría resumirse diciendo que Israel se ha convertido en lo que es Adán para que Adán se convierta en lo que es Israel. Por lo tanto, podemos replantear y desarrollar un poco el marco de pensamientos que estamos postulando para mostrar el camino a seguir en el debate entre Stendhal y Castleman. La respuesta de Dios al problema de Adán es el pueblo de Abraham, pero este pueblo, siendo ellos mismos pecadores, fracasan en la tarea y su representante ungido tiene que hacer el trabajo solo. Como este trabajo es la inauguración de la nueva humanidad, el Mesías es el fundamento de la comunidad mundial, es decir, judío más gentil. Aquellos que están justificados por su muerte y resurrección según la promesa hecha a Abraham. Este marco mantiene unido el plan de Dios para Israel y la Iglesia y su propósito al justificar al impío. Todo se remonta a la visión del camino de Damasco. El hecho de que Dios haya levantado a un hombre crucificado por afirmaciones blasfemas y afirmaciones mesiánicas reivindica estas afirmaciones y al hacerlo, él delinea una nueva forma de mesianismo, es decir, uno crucificado. No por supuesto que esta forma era totalmente nueva, como los primeros apologistas se esforzaron en señalar, era más bien diferente de la expectativa del momento. No es el caso que Pablo simplemente ahora supiera el nombre del Mesías y podrá encajarlo en un esquema preconcebido. La comprensión de que el Mesías es el Cristo crucificado destruye y rechaza todas las categorías judías, debido a la identificación del Mesías con su pueblo. El camino de Damasco le dice a Pablo, esto es lo que Dios está haciendo con Israel, que lo mata en carne y lo trae vivo a un cuerpo de resurrección. Es por eso que la visión de Cristo es también el comienzo de la llamada de Pablo para ser apóstol de los gentiles, para ser el judío encarnado de la creación del pueblo de Dios en todo el mundo, Israel crucificado y resucitado. Y debido a que Israel es el medio de Dios para rehacer a la humanidad, el camino de Damasco le dice a Pablo, esto es lo que Dios está haciendo porque el hombre en general, proporcionando en él representa a Israel, justificación para los impíos y vida para los muertos. Ahora, debemos llevar el debate entre Stendhal y Castleman a la luz de esta visión de Pablo. Para Castleman, debemos decir que la justificación debe establecerse en el contexto de la historia de salvación. De lo contrario, se convierte, como el caso de Bultmann, en antropología o misticismo no histórico. Ambos rechazados por Castleman. Esto no establece a la Iglesia sobre Cristo, como él teme. De hecho, dado que la historia de la salvación tiene la forma de la cruz y la resurrección, Cristo crucificado y resucitado es el modelo, así que también del Señor, de la historia. Por esta razón, la historia de la salvación nunca puede ser cómoda, una comunidad piadosa de buenas obras, personas a las que Castleman tanto detesta. La historia de la salvación no puede ser triunfalista si quiere ser fiel a sí misma, como el Señor resucitado es reconocido por la marca de los clavos. Así Israel resucitado debe ser reconocido por su sufrimiento, tentación, arrepentimiento y cargando la cruz. Si la iglesia es, en términos históricos de salvación, una iglesia católica,
la comunidad visible del pueblo de Dios, su patrón de cruz y su resurrección, exige que también sea una iglesia siempre reformándose. Para Stendhal, por otro lado, debe decirse que la historia de la salvación no es un fin en sí mismo, sino la forma en que Dios salva a su pueblo del pecado, de rehacer a la humanidad como el pueblo escatológico de Dios, como Albert ha hecho de la justificación un cráter subsidiario. En la teología de Pablo, y esto niega todo el marco que hemos establecido. Aquí surge un interesante punto exegético de Albert. Él estableció en Romanos 6 y 8 frente a Romanos 1 y 4 como una doctrina de salvación diferente y más fundamental. Lo místico como opuesto a lo jurídico. Y Stendhal ha dado a entender en Romanos 9:11 que tiene prioridad sobre Romanos 1:4, el histórico más que el jurídico. Pero las tres sesiones no pueden jugarse una contra la de otra de manera. De hecho, cualquier solución que muestre cómo se une o debe tener un fuerte reclamo contra estos puntos de vista que la encuentran irreconciliable. Estos podrían argumentarse detalladamente, pero un punto debe ser suficiente aquí. En el curso de Gálatas 2, 3 y 4, Pablo usa el material que está en paralelo en Romanos indiscriminadamente a lo largo de los capítulos 1 y 11. Y en Gálatas todo está mezclado en un solo y largo argumento. Al parecer, la justificación en el bautismo en Cristo y la historia de la salvación se correlacionan ineludiblemente para usarse una analogía. No estamos tratando con diferentes juegos de cartas, sino con el mismo juego de cartas, simplemente se barajan y redelealtan en diferentes patrones. Stendhal, al no ver esto, ha ignorado los grandes e importantes áreas de Pablo, no menos la ofensa de la cruz y la crítica de los judíos que Pablo realmente montó en sus esfuerzos para obtener a los contemporáneos de Pablo de los encargos de legalistas y malas conciencias. Nuestra posición entonces puede incorporar las fortalezas de ambas partes, mientras se evitan sus debilidades. Primero, debemos enfatizar tanto la continuidad de la Iglesia como Israel consigo misma, como una comunidad histórica y visible, y la discontinuidad que ocurrió en la cruz y que desafía a la Iglesia continuamente a reformarse bajo la palabra. La Iglesia es Israel, pero ya no más conforme a la carne, así como Jesucristo resucitó de los muertos para no morir nunca más, así como el cristiano es verdaderamente humano, pero ya no, en el sentido de Pablo, en la carne. La Iglesia es la familia de Abraham, pero ahora en todo el mundo. La actividad misionera desde Pablo hasta nuestros días es parte de la inevitable estructura teológica de la Iglesia. En segundo lugar, debemos ver a la justificación por la fe como una doctrina polémica, cuyo objetivo no es el usual nomismo luterano como se ha pensado, sino el paulino, uno de orgullo nacional judío. La forma en que para Pablo los judíos completaron el pecado de Adán no fue al usar la ley como una escalera de buenas obras, sino al usarla como una carta de privilegio nacional. Y esta crítica total de lo que es llamado justicia nacional se remonta, si vamos a creer, en los evangelios, a Juan el Bautista y al mismo Jesús. Dios puede dar a Abraham hijos de estas piedras. Muchos vendrán del este o del oeste y se sentarán a la mesa con Abraham, mientras que los hijos del reino serán expulsados. La justificación por la fe es una doctrina polémica porque declara que el camino está abierto para todos, judíos y gentiles por igual. Para entrar a la familia de Abraham, la posesión de la Torá ni de la circuncisión es necesaria.
Ahora, para que tú seas miembro del verdadero Israel, no es que la fe sea más fácil que la observancia de la ley. Ambos son para Pablo imposibles sin la gracia. Tampoco es, a pesar del idealismo del siglo XIX, que aún sigue nuestros pasos aquí, que la fe es más espiritual. No, para Pablo, la ley misma es espiritual. El punto significativo acerca de la fe es simplemente que, a diferencia de la Torá, está disponible para todo el mundo. Por eso, cuando Dios le prometió a Abraham una familia mundial, tenía que ser sobre esa base de fe. Es el impulso de Romanos 4 y Gálatas 3, que todo esto, como Kasselman lo ha visto correctamente, es fundamentalmente cristológico. La cruz y la resurrección del Mesías son revelación de la justicia del único Dios. En Romanos 3:21. Estos son la clave de todo el modelo, así como los medios de su revelación a Pablo en el camino a Damasco. Stendhal, por tanto, ha llamado la atención sobre el material que sobresale incómodamente del punto de vista tradicional, pero luego creó un nuevo sistema con solo esas partes sobresalientes, ignorando el marco original, y no sin importancia. Nosotros necesitamos nuevas instituciones, pero dentro de un marco en el que está la casa con el resto de Pablo. Por eso, la protesta de Kasselman, aún en muchos sentidos, justifica o necesita ampliar su horizonte a través de la cristología, que es su fuerza para incluir los propósitos de Dios en la historia como la forma, el contenido y la justificación misma. Pero aquí surge una pregunta seria. ¿Es posible que un protestante radical alinee la historia y la fe de esta manera? Ahora quiero concluir esta primera y más larga mitad de mi conferencia explicando la cuestión más amplia de la historia de la fe, la cuestión de la relación entre Pablo, entre la fe y el Jesús de la historia.